La teofobia, ese miedo intenso y persistente hacia las aguas profundas, es una de las fobias más comunes, y nos resulta complicado entender por qué. Las profundidades oceánicas albergan criaturas que parecen o actúan de manera amenazante. Este temor hacia los mares y océanos no es algo nuevo. De hecho, las aguas prehistóricas ya eran extremadamente intimidantes y en muchos casos más aterradoras que las actuales. Un periodo especialmente inquietante fue el Mesozoico, repleto de criaturas que inspiraban pesadillas. Sin embargo, si retrocedemos aún más en el tiempo, encontramos que hubo una era en la que los océanos de la Tierra eran relativamente seguros. Durante el Cámbrico, hace aproximadamente 500 millones de años, nadar en el mar podía considerarse menos peligroso, aunque no por mucho tiempo. El panorama comenzó a cambiar drásticamente hace unos 419 millones de años, durante el Devónico, conocido como la Era de los Peces. Este periodo marcó el inicio de una transformación en las aguas de nuestro planeta, pasando de lugares mayormente seguros a verdaderos campos de caza para depredadores letales. Durante esta época, los océanos dominaban el mundo, cubriendo cerca del 85% de la superficie terrestre, en contraste con el 70% actual. Mapas del Devónico mostrarían vastos cuerpos de agua como el Pantalasa, un superocéano que superaba ampliamente al actual Pacífico, con áreas donde la Tierra no se veía en miles de kilómetros. Lo más peligroso no era el océano abierto, sino las aguas costeras. Allí se concentraban criaturas tan aterradoras como el Dunkleosteus, un enorme placodermo con mandíbulas capaces de generar una fuerza de mordida superior a 880.000 libras por pulgada cuadrada, suficiente para atravesar huesos y armaduras como si fueran mantequilla caliente. Este depredador, considerado uno de los primeros monstruos marinos de la historia, medía hasta 5 metros de longitud, aunque algunos registros sugieren que individuos más grandes pudieron haber existido. El Dunkleosteus compartía su hábitat con otros peces igualmente intimidantes, como el Titanichthys, un placodermo gigantesco que podía medir hasta 7,6 metros. Aunque probablemente se alimentaba de plancton, su tamaño colosal y apariencia similar a un tiburón ballena lo convertían en una visión aterradora. Además, especies como el Heterosteus, un placodermo aún mayor, poblaban las aguas europeas, mientras otros parientes de menor tamaño, pero no menos mortales, acechaban en las profundidades. El Devónico no solo albergaba peces intimidantes, también marcó la aparición de los primeros escorpiones marinos gigantes como el Jaekelopterus, un artrópodo de más de 2,5 metros que cazaba en aguas poco profundas utilizando sus enormes pinzas para capturar y despedazar a sus presas. Aunque carecía de un aguijón venenoso, sus poderosas extremidades lo hacían un cazador implacable. En resumen, el Devónico fue una época donde los océanos se transformaron en verdaderos territorios de pesadilla, con una fauna acuática diversa y mortal. Desde peces acorazados hasta gigantescos artrópodos, las aguas de aquel entonces eran el último lugar donde cualquiera querría aventurarse, dejando claro por qué el miedo al océano ha persistido a lo largo del tiempo. La teofobia, ese temor persistente e intenso hacia los cuerpos de agua profundos, es una de las fobias más extendidas y no resulta difícil comprender su origen. A fin de cuentas, las profundidades marinas están habitadas por criaturas que parecen extraídas de una pesadilla, algunas de las cuales exhiben comportamientos inquietantemente hostiles. Este temor hacia los océanos y mares no es algo novedoso. Ya desde tiempos prehistóricos, las aguas inspiraban terror. De hecho, durante gran parte de la historia del planeta, los mares no solo eran inhóspitos, sino incluso más aterradores que en la actualidad. El período Mesozoico, en particular, se destacó como un auténtico semillero de pesadillas acuáticas. Sin embargo, si retrocedemos aún más en el tiempo,
Millones de años atrás, llegamos a una época en la que los océanos eran relativamente tranquilos y más seguros. Hace aproximadamente 500 millones de años, durante el período cámbrico, las aguas ofrecían un respiro en términos de peligros. Esto era curioso, considerando que fue una era de inmensa diversidad biológica y un momento crucial en el que los peces evolucionaron por primera vez. Sin embargo, este aparente paraíso acuático no duraría mucho. Al avanzar hacia el Devónico, hace unos 419 millones de años, el equilibrio cambió drásticamente. Las aguas de la Tierra comenzaron a llenarse de criaturas letales, marcando el inicio de una etapa en la que nadar ya no era una actividad segura para ningún ser humano, si acaso existieran. Esta transformación hizo del Devónico un periodo crucial, conocido como la Era de los Peces, en la que los mares y océanos pasaron a ser auténticos campos de batalla. En esa época, la Tierra estaba dominada por vastos océanos que cubrían el 85% de su superficie, significativamente más que el 70% actual. Si los niveles de agua de entonces se reprodujeran en el presente, los mapas modernos serían irreconocibles. Los mares del Devónico incluían enormes cuerpos de agua como el Pantalasa, un superocéano mucho mayor que el actual Pacífico, con secciones donde la tierra firme era inexistente a lo largo de miles de kilómetros. Para cualquier persona con talasofobia, esto habría sido una pesadilla. Paradójicamente, los mayores peligros no acechaban en el océano profundo, sino en las aguas costeras. Estas áreas estaban repletas de fauna marina agresiva, muchas de las cuales no solo eran extrañas e intimidantes, sino que también representaban amenazas significativas. Uno de los depredadores más emblemáticos del Devónico fue el Dunkleosteus, un pez acorazado de varios metros de longitud. Este titán, con su mandíbula fortificada por placas óseas afiladas en lugar de dientes, podía triturar casi cualquier presa con una fuerza devastadora. Sus mandíbulas operaban con un mecanismo que le permitía abrirlas en milisegundos, generando un efecto de succión que arrastraba a sus víctimas directamente a su boca. Estas criaturas habitaban tanto aguas poco profundas como mar abierto, distribuyéndose por regiones como América del Norte, Europa y África. A pesar de su tamaño, que en promedio alcanzaba los 5 metros de largo, el Dunkleosteus era sorprendentemente ágil. Además, su constitución robusta lo hacía casi invulnerable a los ataques de otros depredadores. Aunque sus fósiles son fragmentarios, principalmente cráneos, los paleontólogos estiman que algunos ejemplares pudieron superar los 10 metros de longitud y pesar más de 2 toneladas. Estas dimensiones lo convertían en una amenaza letal para cualquier ser vivo, desde pequeños peces hasta otras especies marinas. Pero el Dunkleosteus no estaba solo en el vasto repertorio de criaturas peligrosas del Devónico. Otro integrante notable fue el Heterosteus, un pariente lejano que alcanzaba tamaños similares pero presentaba un comportamiento posiblemente menos agresivo, ya que los paleontólogos sugieren que podría haber sido un filtrador de plancton, al estilo del tiburón ballena moderno. Sin embargo, su apariencia colosal y sus aletas prominentes lo convertían en una visión inquietante para cualquiera que se cruzara con él. En paralelo, otros peces de la época, como los miembros del orden Onychodontiformes, destacaban por sus mandíbulas articuladas y cráneos flexibles. Estos rasgos les permitían atacar con rapidez y consumir presas de gran tamaño. Algunos de estos peces, como el Rhizodont, llegaban a medir hasta 4 metros y usaban sus aletas musculares para desplazarse furtivamente por los arrecifes antes de lanzar ataques letales. Por supuesto, no todo en el Devónico giraba en torno a los peces. Los escorpiones marinos, o euriptéridos, eran artrópodos que dominaban las aguas costeras. Con tamaños que iban desde apenas unos centímetros hasta más de 2 metros, estos depredadores utilizaban pinzas poderosas para capturar y despedazar a sus presas. Algunos, como el Jaekelopterus, podían alcanzar los 2,5 metros de longitud,
convirtiéndose en uno de los mayores artrópodos conocidos. Aunque no todos los escorpiones marinos eran agresivos, su mera presencia contribuía a la sensación de que las aguas del Devónico eran todo menos seguras. En resumen, el Devónico marcó un punto de inflexión en la historia de los océanos. De ser un entorno relativamente seguro, las aguas se convirtieron en un vasto escenario de depredación y supervivencia. Desde peces acorazados como el Dunkleosteus hasta los gigantescos euriptéridos, cada rincón de los mares estaba repleto de criaturas que parecían diseñadas para infundir terror. Para cualquier humano hipotético que hubiera osado aventurarse en estas aguas, el resultado habría sido, con toda probabilidad, una carrera desesperada por la supervivencia. Siguiendo el relato sobre el temido Devónico y sus criaturas aterradoras, es importante destacar que la naturaleza no desarrolló estos depredadores en aislamiento. Cada ecosistema es un delicado equilibrio, y en este periodo los océanos del mundo no solo estaban habitados por colosos depredadores, sino también por una multitud de criaturas más pequeñas que desempeñaban roles esenciales en la cadena trófica. Estos seres más diminutos, aunque no tan imponentes como el Dunkleosteus o el Chaekelopterus, contribuyeron enormemente a la diversidad y la dinámica de la vida marina. Entre estos habitantes de menor tamaño encontramos a los amonoideos, antepasados de los calamares y pulpos actuales, aunque recubiertos por conchas espirales ornamentadas. Estas criaturas eran tanto presas como depredadores, moviéndose en cardúmenes por los mares, utilizando sus tentáculos para atrapar presas más pequeñas. Los amonoideos eran increíblemente diversos, y gracias a su éxito evolutivo, sus fósiles se encuentran con frecuencia en estratos de este período. Su existencia subrayaba la complejidad del ecosistema del Devónico, en el que cada especie desempeñaba un papel crucial, ya fuera como depredador o presa. No podemos olvidar a los trilobites, uno de los grupos de artrópodos más exitosos en la historia de la Tierra, que para el Devónico ya habían comenzado su declive. Sin embargo, algunos de ellos todavía prosperaban en las aguas costeras, desplazándose por los fondos marinos en busca de alimentos. Equipados con un exoesqueleto segmentado y ojos compuestos, los trilobites eran criaturas bien adaptadas a su entorno, pero cada vez más amenazadas por los depredadores emergentes. En este punto, los arrecifes también desempeñaban un papel central. Formados principalmente por estromatoporoides y coralinos rugosos, estos arrecifes no solo albergaban una variedad de vida, sino que también actuaban como barreras naturales contra el oleaje. Sin embargo, esta aparente tranquilidad de los arrecifes ocultaba un submundo violento, donde los depredadores acechaban constantemente. Los peces acorazados patrullaban los límites de estos entornos y en las grietas más profundas se escondían animales emboscadores, esperando pacientemente el momento adecuado para atacar. En tierra firme, aunque el Devónico es conocido principalmente por su vida marina, se estaba gestando otra revolución. Las plantas habían comenzado a colonizar la tierra en masas significativas. El surgimiento de vastos bosques primitivos marcó un cambio climático que eventualmente influiría en los océanos. Estas plantas, a través de la fotosíntesis, no solo estabilizaron el suelo, sino que también incrementaron los niveles de oxígeno en la atmósfera, afectando indirectamente la química de los mares. Esta relación entre los ecosistemas terrestres y marinos era apenas el comienzo de una interacción compleja que perdura hasta nuestros días. Volviendo a los mares, la competencia por recursos seguía aumentando. Algunos peces del Devónico desarrollaron habilidades sorprendentes para sobrevivir. Por ejemplo, los primeros lobed-finned fish, como el Eusthenopteron, poseían aletas fuertes y musculares que eventualmente serían cruciales en la transición de la vida acuática a la terrestre. Aunque estas criaturas aún estaban confinadas al agua, su anatomía presagiaba cambios evolutivos monumentales. El Devónico,
con todos sus peligros y maravillas, fue un periodo de transformación profunda. En sus océanos, los seres vivos competían, se adaptaban y evolucionaban a un ritmo frenético. Las aguas que una vez fueron seguras se habían transformado en arenas de combate y solo los más aptos lograban prosperar. Sin embargo, incluso este vibrante periodo tenía sus límites. Al final del Devónico, una serie de eventos de extinción masiva marcó el fin de esta era de dominio marino. Estas extinciones, atribuidas a una combinación de cambios climáticos, descenso en los niveles de oxígeno y alteraciones en los ecosistemas, devastaron a muchas especies icónicas del Devónico. Grandes depredadores, como el Dunkleosteus, desaparecieron, junto con innumerables formas de vida más pequeñas. Los arrecifes colapsaron y los océanos tardaron millones de años en recuperar su biodiversidad. Sin embargo, estos eventos catastróficos no marcaron el fin de la evolución, sino que dieron paso a nuevas oportunidades. Los grupos sobrevivientes, ahora libres de la presión de los grandes depredadores, comenzaron a diversificarse rápidamente, y así concluye nuestro recorrido por las aguas aterradoras del período devónico, una era donde cada rincón del océano estaba plagado de criaturas tan fascinantes como letales. Desde los colosales peces acorazados hasta los gigantescos escorpiones marinos, los mares de hace cientos de millones de años no eran un lugar para los débiles de corazón. Si este vistazo al pasado te dejó boquiabierto, imagina cuántas historias más esconde el planeta en sus vastos océanos y eras olvidadas. ¿Te atreverías a nadar en esas aguas? ¿O preferirías observar desde la seguridad de la costa como un espectador cauteloso? Si te gustó este viaje a través del tiempo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Déjanos un comentario contándonos cuál de estas criaturas te pareció la más aterradora y qué otro tema te gustaría explorar. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desentrañando los secretos más oscuros y fascinantes de la historia de nuestro mundo. Hasta la próxima, y recuerda siempre mirar por encima del hombro, incluso en aguas tranquilas. Ocean Eyes.